el repaso de estas tres clases que tenía como título El poder de decidir. Entonces, libremente vamos a ir viendo algunos tópicos. Bueno, ¿qué es lo que se proponía aquí a grandes rasgos? Ya que el poder de decidir nace de un desarrollo interior, es fruto y producto de un trabajo interno, de autoconocimiento y para adquirir lo que Jung habla como individuación, lo que las grandes tradiciones espirituales le llamaban autorrealización íntima del ser, otros la han llamado iluminación, pero ese concepto es un poco más abstracto porque supone, uno siempre se imagina como un ser de luz. Bueno, sí tiene que ver si uno lo lleva a la luz del entendimiento, del autoconocimiento. Entonces, muchas capacidades se desarrollan a través del trabajo interno, ¿ya? Y una es el poder de decidir. ¿Por qué? Porque según esta enseñanza, ya se plantea y se explica que las decisiones no vienen del ego o de la mente. O sea, no son mecanismos lógicos de acuerdo a nuestros pensamientos en que nosotros evaluamos todas las posibilidades de una manera lógica, mental, ya que eso lo hace el ego. Y de ahí devienen las decisiones. Ya, sobre todo aquí siempre hay que centrarse en las decisiones más trascendentales, más grandes, y no caer en cosas como tan pequeñas, para poder entender cuáles son las decisiones fundamentales. ¿Por qué se dice esto? Porque nosotros en nuestro ego, en nuestra mente, tenemos la ilusión, o sea, nosotros funcionamos con muchas ilusiones. Y una de esas ilusiones es el decidir, que nosotros creemos que tenemos esa capacidad de decidir de acuerdo a esas funciones, a esos funcionamientos, funcionalismo, mejor dicho, lógicos, ya para optar por una de las mejores o la mejor decisión de todas las posibilidades. ¿Por qué se dice esto? Porque ya también la neurociencia ha demostrado que nosotros somos dirigidos por unas fuerzas, unos motores, unas energías que vienen del inconsciente. Y como vienen del inconsciente, y como lo dice la palabra, no son conscientes. Entonces, de ahí viene ese poder que nos inclina a decidir ya en última instancia. Entonces, es cosa que nosotros empecemos a observar nuestras decisiones para ver si lo que se plantea aquí es real, es cierto o es una falacia. Ese es el ejercicio, empezar a autoobservar eso. Entonces, pongamos a pensar. Como dije, la neurociencia, por ejemplo, dice que eh, uno, primero que nada, tiene una percepción. Esa percepción activa ya instintos que tienen que ver con la supervivencia, con la seguridad. Ya, y ahí incluso está la atracción. Después eso
pasa a un centro emocional. ¿Ya? Lo primero que empieza a activarse, ¿ya? Es el instinto, el centro instintivo. Eso es lo primero que incluso también se llama el centro sexual. Ya, lo primero que empieza a reaccionar y se empieza a inclinar por agrado o desagrado, me gusta o no me gusta, me atrae o no me atrae, me da seguridad o no, es el centro sexual. De ahí el centro instintivo, ya, y el centro emocional. Entonces, eso está comprobado por la neurociencia que nosotros sentimos primero, percibimos, tenemos sensaciones y luego emociones. Y al final viene un pensamiento, viene un análisis. Entonces, ¿qué es lo que cree el ego? Que las decisiones devienen de ese análisis lógico. Y está comprobado que no, que deviene de esa activación sexual, instintiva y emocional. Entonces, nosotros somos en mayor medida instinto y emoción, ¿ya? Y muy al final después viene el análisis, la deducción, el pensamiento. Siempre se da el ejemplo del enamoramiento. Es súper bueno ver a estas grandes lumbreras de la neurociencia cuando hablan del proceso de enamorarse. Entonces, ellos siempre explican que hay unas percepciones, unas impresiones en ese nivel inconsciente y que a uno ya lo inclinan hacia un tipo de persona. Por eso que una de estas neuropsicólogas explicaba de que a veces a una persona le ponían ya otra persona de sexo opuesto que era perfecta para ella. Entonces esta persona incluso pensaba, a ver, este hombre es inteligente, es súper guapo, eh, tiene buen nivel económico, todo lo que puedas pensar, pero no le producía nada, ningún tipo de atracción. Y como era española decía, no me prende. Y creo que usaba el término flipa, no me flipa, ¿ya? Entonces, aunque fuera perfecto a un nivel lógico de pensamiento, no existía esa atracción. Entonces, por ende, no iba a haber energía, no iba a haber ahí magnetismo. Entonces, las células, las neuronas no iban a reaccionar en modo enamoramiento. Y eso demuestra que inconscientemente el poder de decisión deviene más de ahí, ya se activa a través de unas percepciones que nosotros no podemos comprender a un nivel lógico. Claro que después podemos estudiar de qué se trata ese proceso, ¿ya? Y por lo mismo se toman una serie de decisiones que algunas veces son con un resultado armónico, muy constructivas, y otras veces devienen puros conflictos y fracasos. Y ahí uno tiene que estudiar por qué me engancho, por qué me inclino, por qué me identifico con ciertos patrones de personas o situaciones
¿ya? Y ahí uno viene que, ahí deviene uno que hay una información inconsciente que se activa. Y al final uno termina decidiendo, ¿ya? O tiene la ilusión de que decidió, pero esa decisión fue tomada ya en otro nivel. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se plantea en este tipo de conocimiento. ¿Y cómo se empieza a adquirir un poder de decidir de manera mucho más consciente? Precisamente cuando uno se empieza a conocer a sí mismo. Uno empieza a conocer sus motores, sus patrones, su programa inconsciente, su historia personal, ¿ya? Y cuál es esa búsqueda inconsciente en la vida, en las relaciones, por ejemplo. Y ahí uno empieza a descubrir una serie de información que antes no la tenía clara. Entonces, muchos empiezan a decir, bueno, hay gente que busca al papá en una pareja. ¿Por qué? Porque cuando niña el papá estaba ausente y bla, bla, bla. Entonces se atrae por hombres mayores. Ya otro, ¿por qué le gustan las personas más jóvenes? Y empieza a hacer todo un estudio de sí mismo, a autoconocerse y empieza a entender una serie de patrones. ¿Ya? Entonces, ahí empieza a reconocer las causas de muchas decisiones, incluso decisiones que tienen que ver con lo que estudió, por qué aceptó un trabajo y otro trabajo lo desechó, ¿ya? Entonces, es un autoconocimiento del ser completo, no solamente la ilusión de el ego y de lo que piensa, de lo que se es y de las decisiones que toma. Por eso se dice ilusión, porque si uno cree que todo es producto de un análisis lógico, mental, ya de un estudio que hace el ego de las posibilidades y de la organización que hace de esos pensamientos, aquí se demuestra que no es así. Entonces, el trabajo de autoconocerse, de producir una alineación de todo el ser, va creando ese poder de decidir, se va adquiriendo. Entonces, cuando uno decide, lo hace con más conocimiento, con más información y con más poder. ¿Por qué? Porque dice, ya, a ver, instintivamente voy en una dirección, emocionalmente también voy en esa dirección, mentalmente también voy en esa dirección y incluso espiritualmente voy en esa dirección. Entonces, para decidir bien, uno tiene que tener claro un norte, ya algo que lo guíe. Tiene que tener una visión de su vida y una misión, porque o si no, vas a decidir solamente por el centro sexual. Ahora, cuando yo digo sexual, no solamente estamos hablando de relaciones de pareja, de atracción de los sexos, no, sexual tiene que ver con la energía vital en su estado más puro, ya más básico. Ya hemos hablado que la energía sexual va mucho más allá de una relación sexual de dos personas. Es la energía vital. Claro, ¿por qué se le llama sexual? Porque se empieza a procesar
ya en el centro sexual más que nada. Es como que ahí están las reservas. Ahí llega, ahí se condensa y también se va distribuyendo por todo el organismo. Entonces, esa energía sexual tiene un componente físico, más material, secreciones, pero también una energía, energía vital. Entonces, el aura también refleja el grado y calidad de nuestra energía sexual. Entonces, si no estaríamos decidiendo solamente por sobrevivencia, solamente por esos patrones, solamente por todo eso que está a nivel inconsciente, ¿ya? Y ahí también hay una serie de factores de heridas de infancia, de lealtades a los progenitores, de deudas pendientes, de procesos que todavía no se han concluido. Entonces, eso nos hace decidir de una manera. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos conflictos internos que todavía no están procesados y, no, y pongámosle, no están armonizados o sanados, también le podríamos decir, por ejemplo, ciertos complejos, siempre vamos a tener la tendencia a ir hacia ese lugar y ser atraídos hacia esos contextos porque el alma siempre nos va a llevar, nos va a dirigir, o el inconsciente nos va a dirigir a solucionar un conflicto, porque el alma siempre busca el equilibrio, la integración, siempre nos está impulsando. Entonces, si tenemos muchas tareas pendientes a nivel inconsciente, siempre va a haber algo que nos va a dirigir hacia allá. Entonces, por ejemplo, si yo tuve una mamá muy fría, muy drástica, muy exigente, muy rígida, ahí hay un proceso inconsciente que no está observado, trabajado, armonizado, entendido, sanado conscientemente. Por lo mismo, muchos indican que ese tipo, ese prototipo de mujer, me va a activar, me va a llamar la atención, me voy a inclinar hacia ahí. ¿Por qué? Porque hay un impulso inconsciente que algo tengo que resolver. Entonces, por ahí va la cosa, a modo de ejemplo. Y también podríamos llevarlo a muchas, por ejemplo, las personas que son muy perfeccionistas, ya también a lo mejor ahí hay un proceso que cuando niños le exigieron mucho esa perfección y la manera de sobrevivir socialmente en el contexto de la familia era tratar de hacer las cosas lo mejor posible y nunca estaba conforme, ya, y tiene ahí como un impulso obsesivo, ya, de perfección absoluta. Entonces, toma desafíos en ese sentido y siempre eso lo lleva a conflictos, porque en la vida ser así, como dice el dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, es gente que muy pocas veces se relaja, ya que les cuesta ser adaptativo, les cuesta ser flexible, les cuesta soltar. Las personas perfeccionistas también tienen problemas para dormir bien, para desconectarse. Bueno, entonces de ahí viene el fundamento del poder de decidir. También podríamos hablar de los yoes,
que hay una serie de yoes, ya eso en el sentido del modelo de Gurdjieff, que son como muchos yoes, muchos yo que habitan en nuestra propia psiquis y que ellos también se activan y tienen sus agendas propias, se puede decir, sus propios intereses y son bastante contradictorios los unos de los otros. Hay a veces, hay yoes que sí son como, entre comillas, amigos y tienen afinidades, pero otros no. Están en controversia total. Entonces también las decisiones a veces se toman por esos yoes. Cuando la conciencia está bastante dormida, estamos en un estado de ilusión, de identificación, ya con alguno de esos aspectos. Bueno, la decisión viene de ahí y no de el aspecto más consciente de nosotros mismos. Recordemos que estas enseñanzas también dicen que nosotros tenemos un 3 a 5% de conciencia despierta, pero ese 95 a 97% es subconsciente y también inconsciente. Entonces, tanto poder de decidir de manera consciente no tenemos. ¿Cómo se empieza a resolver esto? Yo dije que los humanos tienen que tener idealmente una visión, o sea, ¿hacia dónde voy? Como sale aquí en este dibujo. Mire, esa persona va caminando en un laberinto, pero quiere llegar a una meta. Pongámosle una meta, un fin, pero es algo que lo dirige en su vida. Entonces, los seres humanos que entran ya en un camino de autoconocimiento, un camino interno, obviamente que tienen que construir ya en su escala de valores, por su conocimiento que tienen, por su estudio, por la cultura que poseen, por lo que sea, aunque no sea la verdad absoluta, ya, porque uno también no puede ser soberbio de decir, por ejemplo, todo lo que estamos viendo aquí en estas clases es la verdad y el que no la entiende o no cree en ella está en la oscuridad, está dormido. No, el ego de por sí es un administrador, como dijimos, y administra muchos pensamientos que le son afines. Nuestro ego asocia pensamientos, entonces resuena con un tipo, con un tipo de contexto, o sea, de enseñanza puede ser, con un tipo de conocimiento, con un tipo de paradigma. Entonces, por eso hay gente que es atea, otros que son cristianos, otros que están en el budismo o en lo oriental y se identifican con eso, entonces creen en eso y empiezan a estudiar una serie de conocimientos o de información que le es afín a lo que ellos consideran que es lo más certero o lo más verdadero. Por eso hay gente que está en el camino del chamanismo, de la Pachamama, otros están en el camino del hermetismo, otros de la ciencia pura, esa ciencia que es agnóstica, que también hay mucho ateísmo ahí, hay otros que están en religiones, hay otros que están totalmente adheridos a la política, creen que a través de la política, de los cambios sociales, ya el mundo y el hombre puede ser totalmente rectificado y el hombre puede evolucionar. Entonces, esos son los diferentes tipos de egos. Y esos egos son un cúmulo de pensamientos que se organizan y se asocian
de acuerdo a un sentido que se le da a la vida, ¿ya? Entonces, dentro de la evolución, las personas más evolucionadas empiezan con ese camino, empiezan a conformar una visión de vida. O sea, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el camino que hay que recorrer para llegar ya a ese sentido de vida, a esa realización personal, interna, espiritual, que me hace moverme? Porque lamentablemente hay millones de personas que no tienen nada de eso definido y se levantan todos los días solamente con objetivos de sobrevivencia. Entonces, mucha gente se levanta para trabajar porque, bueno, hay que trabajar para vivir, para comer, para tener un techo, para tener calefacción, y ahí se termina todo. Entonces, no hay ideales políticos, no hay ideales espirituales, no hay ideales filosóficos, nada, no hay como ese norte. No tienen ninguna estrella de Belén que los guíe hacia algo superior a ellos mismos. Ya, y otro, ya cuando empiezan a lograr todo ese bienestar, después viene el placer, po. O sea, si yo ya tengo seguro casa, tengo seguro, no sé, pues tengo una platita guardada, estoy cómodo en mi casa, tengo calefacción, ropa, me puedo movilizar. Entonces, ¿qué es lo que viene? Placer. O sea, ya quiero tener como pasarlo mejor, pasarlo bien. O sea, tomar en mayor calidad, más rico, comer también, cosas como más sofisticadas, eh, meterme en ciertos contextos que no todo el mundo accede, ya, pero eso es como empezar a tener aspiraciones más hedonistas. Y incluso si ustedes lo ven, estoy hablando de los chakras, porque los chakras inferiores tienen que ver con esa energía que nos hace levantarnos para sobrevivir, y después viene el chakra sexual que tiene que ver con la creatividad y con el placer. Después viene a tener aspiraciones de autorrealizaciones personales, o sea, estudio, ya, ya, ya. Y después, bueno, se supone que debería la persona empezar a tener esas aspiraciones que son como más metafísicas, más trascendentales, más allá de su yo más básico. Entonces, a lo que voy, que igual me di hartas vueltas, es que este camino supone que cada uno empiece a determinar una visión hacia qué es lo que me guía, ¿ya? Entonces, para algunas personas ya tienen claro que su visión es la autorrealización como seres, o saber quién se es de verdad, porque si ya han estudiado que no son el cuerpo, que el cuerpo es un vehículo, es un traje que dura un tiempo bastante corto. Tampoco son un ego, porque los egos son pensamientos afines, ya una ilusión de que somos algo, una personalidad, un administrador de toda esa mente, de todos esos pensamientos que uno empieza a tener en esta existencia, que van conformando una identidad, pero eso también no es lo que somos en esencia. Y si una persona ya empieza a tener esa comprensión, se da cuenta que no se conoce.
Ya no se conoce a niveles más profundos, a niveles de lo que verdaderamente es. Entonces hay gente que dice, ya, el sentido de la vida para mí es conocerme a mí mismo, saber realmente quién soy. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a lo que soy. Imagínense un león que no sabe que es león y vive como venado o vive como una cebra. O sea, es súper certero, es súper lúcido que quiera saber quién realmente es. Porque también cuando uno vive sin saber lo que es, eso conlleva sufrimiento, eh, dolor, confusión. Por eso los seres humanos estamos en lo que estamos. El mundo está en lo que está porque, en definitiva, la mayoría no sabemos quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces, la tarea es definir realmente un camino. Y ese camino va a ser diferente a muchos caminos de otras personas, incluso en el camino espiritual. Como les digo, unos van a estar asociados, identificados con una línea espiritual y otros con otra. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros definimos esa visión, después se empieza a develar la misión. Ya la misión es algo más concreto. Ya, o sea, ese sentido último, trascendente de mi vida, que es conocerme a través, a ver cómo lo realizo, cuál es mi misión inmediata. Para uno es el arte, ya independientemente que un artista obviamente que lee, hace meditación, puede estar en una religión, ya, pero su naturaleza tiene que ver con la misión, una vía, una vía para ir desarrollando esa visión, ese norte, ese objetivo. Después vienen asociaciones, vienen sincronía y viene el cómo se hace. Entonces, también existen patrones conscientes, o sea, el espíritu nos pone un patrón, o sea, en esencia somos espíritu, ¿ya? Entonces, el espíritu, como se define verbalmente como algo masculino, es como el padre que nos dice y nos indica hacia dónde ir. El padre, los padres siempre están con una visión como más trascendente, como de objetivos, de tener ideales, de tener logros. Y la misión es algo femenino y la misión es como que la que nos pone los condicionamientos, es como que nos entrena, ¿ya? Por eso que algo más concreto, nos condiciona. O sea, la misión, bueno, si tú quieres ya llegar y dirigirte a ese propósito tan ideal, tan abstracto, tan espiritual, entonces tienes que ir superando todos estos condicionamientos, ir sanando esto, resolviendo esto otro, armonizando este conflicto, superando este miedo. Esas son las misiones. Entonces uno lo hace en el área definida, porque hay 7 rayos, entonces uno se va por el lado de la medicina, ahí también tiene que ver el rol social, otro el arte, otro el conocimiento, la filosofía,
bla, bla, bla. Son distintas misiones que tienen ciertos condicionamientos y hay que ir teniendo como logros y resultados. Y de esa manera, eso nos va ordenando, nos va aclarando ya el panorama para poder decidir de la mejor forma. Entonces, si una persona ya tiene un conocimiento X, ya tiene una claridad, tiene un entendimiento de su visión y su misión, y de repente le atrae mucho, ya vamos a ponerle una entidad, porque puede ser una persona, un grupo de personas, una comunidad, un país, ya le atrae mucho algo que después, meditando y reflexionando, se da cuenta que no le facilita ese camino. No es un apoyo, no es una ayuda, pero le atrae. Entonces, ahí entra en una contradicción, ¿ya? Y esa contradicción, ¿por qué se da cuenta que hay una contradicción? Porque ya tiene algo trazado, porque ya tiene una claridad de su visión y su misión. Entonces, se da cuenta que hay una contradicción, entonces empieza un estudio interno, empieza un trabajo de conocer por qué. Y ahí empieza a disolver y empieza a armonizar todas esas contradicciones para que se apacigüen y adquiera el poder y la energía que ese conflicto tiene atrapado, y entonces vuelve a rescatar esa energía que hay ahí, porque ya lo sanó, ya lo armonizó, ya lo procesó, entonces gana energía y gana conciencia y gana poder para seguir su camino. Entonces, eso es lo que dice Gurdjieff. Gurdjieff dice, cuando tú ya tienes un norte trazado, ahí te das cuenta de lo que es bueno y lo que es malo para ti. Porque si uno no tiene ningún objetivo en la vida, ningún norte, ninguna luz que lo guíe, ¿cómo va a saber qué es bueno y qué es malo? O sea, por ejemplo, a una persona le pueden ofrecer socialmente el trabajo más maravilloso del mundo, y si uno no tiene como una perspectiva, un enfoque superior, puede decir, ya lo tomo al tiro, y eso puede ser una esclavitud y puede ser totalmente contradictorio para lo que ya tiene definido, hacia dónde voy. Por eso es que hay gente que cuando ya tiene definido su línea espiritual, sus objetivos, obviamente que no puede tener la plena conciencia absoluta, pero ya al menos ha definido algo y lo va a ir puliendo y lo va a ir desarrollando en el camino, en su propia existencia. Ya, entonces muchas veces le ofrecen algo o la vida le presenta algo que es muy tentador en un sentido, ya, y la persona lo desecha. ¿Por qué? Porque se da cuenta que eso que es muy bueno en un aspecto, en el contexto integral, va a ser un impedimento. Entonces, no sé, pues una persona que es mística, que tiene tiempo para meditar, que está en un sendero espiritual que tiene que ver con todo eso, y que tiene ya una rutina, y que se da espacios de reflexión, de meditación, y le ofrecen un trabajo donde va a ganar 4 veces más de lo que gana ahora, pero va a estar todo el tiempo ocupado ahí. Bueno, una persona así ya bastante lúcida en ese camino que ya se trazó, no lo va a aceptar porque va a decir, claro,
Esto es como muy tentador, pero ya me va a paralizar, me va a estancar en lo que ya tengo totalmente concientizado y trazado. Y eso puede pasar con una pareja, ¿ya? Entonces también esotéricamente ahí se habla de la esfinge, que muchas veces cuando uno va avanzando en un camino, aparece la esfinge y le cierra el paso, muchas veces con confusiones, con intrigas, con acertijos, pero esos tienen que ver en la práctica también con muchas situaciones que se le van presentando, que se le presentan con apegos emocionales, familiares, con atracciones, con tentaciones, pero en el fondo le cierran el paso a un propósito del alma que es superior, que tiene que ver con ir autorrealizándose cada vez más. Entonces hay que estar muy despierto, muy lúcido para ir viendo más allá de los velos de la ilusión que en la vida todo es como muy ilusorio. No todo lo que brilla es oro para el alma, ¿ya? Y el mismo ego de uno es el que ahí le hace la zancadilla. Entonces, aquí hablábamos de Walter Rizzo, que hablaba mucho del amor propio. Obviamente, ir desarrollando el amor propio ya es un componente, ¿ya? Para ir teniendo esa fortaleza emocional y para tener más poder para decidir bien. O sea, una persona, ya que ya tiene un amor propio desarrollado, decide mejor. Porque quien no tiene esa valoración positiva de sí mismo, o sea, va a hacer muchas cosas en desmedro de ese mismo. ¿Ya? Entonces, cuando no tenemos un buen amor propio desarrollado, nos castigamos, ya nos faltamos el respeto, dejamos que nos pisoteen, que nos ofendan, que transgredan nuestro metro cuadrado, bla, bla, bla. Caemos en patrones de víctima, incluso de victimario, porque reaccionamos ante todo de una manera descontrolada, no tenemos dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el amor propio es fundamental. Y eso también es un camino que requiere conocimiento. O sea, ¿qué es el amor propio y cómo lo desarrollo? Entonces también aquí tiene que ver el nivel de merecimiento. Ya en estos libros de la ley de la atracción hablan de que hay mucha sincronía en la vida que empiezan a aparecer en armonía con nuestros propósitos cuando uno empieza a adquirir ya el estado de conciencia que tiene que ver con el merecimiento. Cuando uno se merece las cosas llegan. Entonces, ¿cómo uno se merece las cosas? Entonces aquí una persona con amor propio no mendiga amor, no suplica atención, afecto, sabe que merece ser amada, merece una serie de cosas positivas, pero ese es un convencimiento, ¿ya? Eso se siente, eso está en la información de las células, de los instintos. La persona se siente merecedora, vive así. No es solamente que uno repite, soy merecedor, así los rumiadores de palabras en un espejo, me merezco esto, pero en el fondo no se siente así, no se la cree. No, el merecimiento es realmente un estado que se conquista. Y las personas que logran ese estado, las cosas les fluyen. Todo lo que se merece, le fluye. Entonces no necesita hacer mucho esfuerzo.
Entonces aquí también ese amor propio es la capacidad de poner límites, de saber decir que no sin culpa. Entonces, a veces nos sorprendemos a nosotros mismos que, pucha, me interesa lo espiritual, estudio este tema, creo que he definido mi vida a través de lo que yo considero que es mi camino espiritual, las cosas que yo creo que son valederas y otras no, hago un filtro. Entonces a veces uno se sorprende que uno teniendo definido como ese propósito del alma, de repente uno tenga unos aspectos tan limitados, tan inferiores, que a veces uno miente para no caer mal, no sabe poner límite, lo pasan a llevar, tiene miedo escénico, y a veces uno dice, pucha, y yo que de repente estudio y ando en actividades como tan trascendentes, tan trascendentales en el papel, pero de repente me comporto como un ser tan limitado y tan básico. Entonces, qué bueno porque uno se da cuenta. Y así como lo ve en uno mismo, también lo ve en otra gente. Entonces, de repente uno anda en unos contextos de grupo que están orientados en estos temas espirituales, sanación, terapia, y de repente uno ve personas que no saben poner límites, no saben decir que no, son súper miedosos, no tienen dignidad, se muerden la lengua, mientras por dentro están hirviendo, porque lo peor que uno puede hacer es morderse la lengua cuando por dentro hay un fuego interior, po. O sea, ese fuego a uno le va a producir, no sé, eh, una alergia, lo que sea. Entonces hay que canalizarlo. Entonces ejerce su derecho a expresar lo que piensa y siente sin hacerse cargo de las reacciones externas. Ya, ¿quién es el que siempre anda buscando que los otros reaccionen de acuerdo a lo que quiera? El ego. Ya, el ego siempre quiere que los demás reaccionen de la mejor forma de acuerdo para no tener problema y conflicto. Pero si eso se hace con respeto al entorno y a sí mismo, todo bien. La autoaceptación. Amarse a uno incluye aceptar los defectos y virtudes. Entonces también aquí hemos hablado que la idea no es andar con un látigo eh, castigándose, porque eso es tener un ego tan grande también que no se te permite tener errores. Entonces la autocompasión, la autoaceptación es fundamental. No autosabotearse. Aquí aparecen esos yoes, ya tenemos muchos yoes que autosabotean nuestra armonía interior. Por ejemplo, todos tenemos un yo que le gusta tener la razón. Y como dice el curso de milagros, ¿qué es más importante? ¿Vivir en paz o tener la razón? Entonces muchas veces uno se mete en discusiones, en debate, en peleas de todo tipo, porque uno defiende su pequeña verdad, su verdad relativa, y uno queda agotado, uno queda conflictuado. Entonces, eso es lo que dice el curso de milagros. ¿Qué es más importante? De repente es más importante la paz interna, o sea, bueno, tú pensáis todo lo contrario, tú estás en contra de lo que yo pienso y todo. Bueno, prefiero estar en paz y tranquilo que entrar en una discusión totalmente desgastante. Ya eso denota puro miedo e inseguridad.
porque quien se ama a sí mismo está tranquilo y en paz con sus semiverdades, con su camino de desarrollo. Y si hay otros que piensan todo lo contrario, lo atacan, lo critican, bueno, allá ellos. Entonces también nosotros a veces tenemos un dictador interno, uno de esos yoes, muy grande, muy drástico, muy rígido, que no soporta que uno se equivoque, no soporta que uno tenga contradicciones, que uno tenga defectos. Entonces son las personas que son muy autoexigentes y se castigan. Entonces, claro que hay que ir trabajando, hay que irse puliendo, pero no castigándose, eso no sirve para nada. Eso al contrario, hace perder energía, perder poder. Entonces el amor propio es un acto de rebeldía positiva. Entonces, en un mundo que te exige perfección y sumisión emocional, las personas que poseen ya un gran nivel de amor propio, obviamente que son rebeldes, o sea, el mundo, la sociedad los mira de otra manera y obviamente son motivo de crítica, de ataque. Claro, porque esa persona ya se mueve en otro sentido. Entonces tiene que aceptar que en ese camino del amor propio va a producir ciertos efectos en sí mismo y en el entorno. Entonces, el desapego emocional también tiene que ver con este factor, que es no depender emocionalmente de nada, de nadie para ser feliz. Entonces, esa persona sabe estar bien consigo mismo sola, sin sentirse vacía, y no necesita validación constante. O sea, una persona que se ama a sí mismo sabe que si está sola es parte de un proceso, de una etapa, pero no porque todo el mundo lo desprecie o porque no es digno de que nadie lo quiera. No, nada que ver. O sea, no tiene esa inseguridad, ese vacío. Ya porque el ego es el que se valida a través de lo externo, no de lo interno. Bueno, aquí pasamos a Jung, que habla de la individuación, que es ese proceso de que uno va integrando todo eso que está desintegrado en nuestro ser. Entonces, entendamos que nuestro ser está desintegrado por esos yoes, por distintos patrones, miedo, porque si, por ejemplo, uno quiere funcionar en un sentido y eso le da miedo, ahí hay una desintegración, po. Ahí se está fraccionado porque hay un aspecto de uno que sabotea un logro que quiere tener. Entonces, nuestra alma está llena de miedos, de contradicciones, ya, de información contraproducente. Ahora, ¿qué es lo que habla Jung? Jung habla de que hay una sombra y la sombra ahí es una desintegración con el ego, po. El ego y también el personaje es la máscara que nosotros mostramos al exterior, con la cual nos presentamos al mundo y al entorno, y todos queremos tener la mejor máscara. Nosotros no nos presentamos con nuestra sombra a la sociedad. Imagínense que, ¿para qué decir? Todos tenemos en la sombra un aspecto libidinoso, un aspecto lujurioso, obviamente, que está en la sombra, porque son re pocas las personas que
En su máscara muestran ese aspecto que está en la sombra. Entonces andan tirándole piropo a medio mundo, mirando, eh, tocando a otras personas, diciendo palabrotas. No, ¿cierto? Pero eso está en la sombra, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos muchos aspectos que están disociados. Entonces, ¿en qué consiste esa individuación de Jung? Consiste en ir integrando esos aspectos armónicamente. Entonces uno dice, bueno, y si yo tengo todos estos aspectos, ¿cómo lo puedo integrar armónicamente? Porque yo no puedo andar sacando estos aspectos y manifestar todos estos aspectos porque me va a traer puros problemas. Sí se puede. Se puede separar la distorsión de la naturaleza de ese aspecto. Por ejemplo, la lujuria. La lujuria tiene un componente natural, ¿ya? Que es la pulsión sexual. Todo el mundo tiene una pulsión sexual, una necesidad sexual. La gente normal, por la gente más o menos sana. Esa energía sexual necesita desplegarse, necesita activarse, necesita moverse. ¿Cuál es el problema? Que hay una distorsión en un patrón mental, en un patrón emocional, y eso se le llama lujuria. ¿Ya? Entonces, a veces esa cosa que es natural en esencia se manifiesta de una manera pervertida. Entonces, ¿qué hay que solucionar ahí? Corregir la perversión y canalizar lo natural de una manera óptima. Y ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo, la codicia, la envidia, porque la envidia también, o sea, la envidia es cuando uno ve gente que tiene ciertas capacidades, que tiene logros, que las cosas le resultan fáciles, que a lo mejor tiene éxitos rápidos y contundentes. Entonces, eso es súper natural. Hay una esencia ahí. O yo podría ver y yo podría decir, pucha, yo también quiero eso, tengo una aspiración y ese es un modelo. Y yo podría decir, quiero aprender de eso. Me- Ya, y ahí aparece la distorsión, y eso es la envidia. Entonces, me da rabia que otro lo logre y yo no. Incluso empiezo a pensar, empiezo a tirar, hay gente que tira malas vibras y cuando esa persona se cae se alegra. Entonces, de esa manera, cuando uno descubre la esencia que hay en la sombra y uno corrige la distorsión, y eso se llama disolver el ego negativo, el ego distorsionado, uno adquiere esa energía, recibe más energía y recibe más conciencia y recibe más poder. Porque uno le quitó el poder a ese ego. Entonces recibió poder. Y ahí el alma empieza a integrarse. Entonces es como, imagínense un ser hecho de arcilla que está partido en miles de pedacitos. Entonces cuando uno empieza a corregir, a disolver esas anomalías, esos pedacitos se empiezan a juntar. Y ahí se empieza a crear el ser. El ser empieza a tener poder, empieza a tener un cuerpo astral, un cuerpo vital, un cuerpo mental, un cuerpo causal al servicio de él mismo. Por eso que hay gente que tiene ya formado su cuerpo astral, entonces de repente piensa algo y ese pensamiento tiene mucha fuerza y hacen sanaciones en el mundo astral y de repente se concentran en algo y con muy poco esfuerzo van moviendo eso en el sentido de lo que quieren, porque ya tienen un alma más coagulada. Se ha coagulado su alma.
Entonces esa es la individuación. El amor propio se manifiesta cuando una persona emprende el camino de la individuación, es decir, cuando reconoce y acepta tanto las partes conscientes como inconscientes de sí misma, el ego, la sombra, el ánimo, el animus, el self, todos esos aspectos, según la psicología de Jung, que van conforman nuestra alma cuando están en armonía y trabajando por un solo propósito consciente, ya se empieza a lograr la individuación, la integración total de su ser. Entonces, para eso es súper importante integrar la sombra, porque la sombra tiene mucho más poder o parte de nuestra alma, energía, mucha más que la parte consciente. O sea, en esa propia ignorancia y oscuridad de nosotros mismos está el poder. Entonces, por eso que los iniciados se sumergen en esa oscuridad a conocer su sombra, ya, ya empezar a liberar, a integrar esa energía esencial que hay en su sombra, ya, y empieza a unirse a la luz de la conciencia. Y eso es iluminación. Pero hay que iluminarse internamente, no hay que andar buscando luces externas. O sea, si uno anda siempre detrás de un canalizador, detrás de un gurú, bueno, uno anda como rogando y mendigando una luz que lo tome en cuenta, que lo ilumine. Pero la verdadera luz está en nuestro interior, en esa sombra. Está tapada. Es como una lámpara, pero que le pusieron una pantalla súper oscura. Entonces uno tiene que empezar a limpiar esa lámpara para que adquiera la propia luz. Es el camino de la iluminación. Bueno, aquí habla del self, de los arquetipos, sanar la relación con el inconsciente. Mire, me faltó algo que yo hablé, por ejemplo, de la persona, del aspecto de la lujuria. Ya que hay gente que a lo mejor puede estar muy atrapado en ese aspecto. Entonces, si nosotros entendemos ese patrón, entendemos esa anomalía y nosotros corregimos eso, esa energía instintiva, básica, que está incluso en el aspecto salvaje de nosotros mismos, porque como hablamos también la otra vez, uno tiene que conectarse con ese ser salvaje, porque ese ser salvaje es puro instinto. Y nosotros tenemos un aspecto instintivo, obviamente. Por ejemplo, hay un súper buen libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que habla de todo esto que estoy mencionando acá, de cómo la mujer adquiere un poder cuando se empieza a conectar con su aspecto salvaje, la mujer loba, ¿ya? Pero ese es un aspecto. Entonces ahí uno adquiere toda la energía que deviene simbólicamente de la tierra, de la naturaleza. Pero después eso se empieza a depurar y se empieza a dirigir en la parte emocional. Ya, y después va pasando al amor, a los grandes sentimientos de altruismo, de cooperación, ya al nosotros, a la comunidad, y después va pasando a aspiraciones espirituales. Entonces, eh, eso que estaba cohesionado, negado, nuestra alma estaba fraccionada por aspectos que estaban en la sombra, reprimidas, ya se empieza a liberar y esa energía empieza a conducirse hacia arriba y nutre y despierta la glándula pineal. La glándula pineal ya es conectarse con nuestro aspecto divino.
Entonces hay que rescatar esa energía que está en la sombra para llevarla, es como combustible para activar y encender la glándula pineal. Pero eso tiene que ver con procesos, como le digo, procesos instintivos, después emocionales, después un amor más genuino, grandes sentimientos de amor, neutralidad, conocimiento y espiritualidad. Aquí pasamos a Gurdjieff, que les digo que vamos a seguir con Gurdjieff porque encuentro que él explica muy bien y de manera muy clara todo este tipo de conocimiento. Entonces, él plantea que el hombre es una máquina en su estado ordinario, mayormente, y por lo mismo no tiene una voluntad real. Sus decisiones están condicionadas por influencias externas, emociones cambiantes, hábitos mecánicos, y cree que decide, pero en realidad reacciona. Entonces, hay que ver de qué nos enamoramos. Entonces, cuando nosotros hemos hablado de que, bueno, uno se puede enamorar de grupos, se puede enamorar de comunidades, se puede enamorar de un libro, de un tipo de conocimiento, de un equipo de fútbol, de un deporte, de una persona, se puede enamorar de miles de factores. Pero la neurociencia explica que uno se enamora más que nada por unas percepciones y uno, en el fondo, es una reacción. Eh, de manera inconsciente se activan una serie de funciones que se identifican con eso. Y ahí uno tiene que ponerse a observar por qué me identifico con esto y por qué no me identifico con lo contrario. O sea, ¿por qué me identifico con la Universidad de Chile y no con el Colo-Colo? Y si uno se empieza a estudiar muy bien, uno empieza ahí a entender una serie de asociaciones y de patrones. Ah, porque mi papá le gustaba la U. O sea, y que le gusta a mi papá, ¿por qué me tiene que gustar a mí? Porque claro, porque uno tiene una lealtad con el clan. Entonces, no es que le guste más el color azul que el blanco y negro. Hay una lealtad inconsciente. Otro puede descubrir que le gusta ese equipo por otra cosa. Bueno, yo estudié en la Universidad de Chile y después todos los compañeros iban a ver jugar al equipo. Entonces, yo, para pertenecer a ese grupo, ya cuando estudiante, yo también iba a ver a la Chile. Entonces, yo me identifico con eso. Entonces, esa información a uno lo empieza a liberar. Es una información liberadora, porque ya uno entiende las causas. Entonces, cuando un hincha de, seguimos con este ejemplo, cuando un hincha de una barra brava identificado con ese equipo y yo soy un hincha que voy porque me gusta, pero sé por qué me gusta y solo me doy el gusto de ir a verlo y vienen otras personas y empiezan a decir puro garabato y ofensa a los que les gustan, a los que les gusta ese equipo. Yo no, obviamente que el que tiene más información de la que estamos hablando no va a reaccionar como que está plenamente identificado. O sea, me gusta, pero no soy yo. Pero la persona de la barra brava está tan identificado, no tiene nada de conocimiento de las causas de por qué le gusta, que es como que considera que ese equipo es él. Entonces se va a ofender y va a terminar en una riña. Y a lo mejor en peores circunstancias va a terminar la cosa. Ese es el problema de la identificación, cuando ya pasa a ribetes graves.
Pero si uno sabe que es un personaje que tiene sus gustos, que tiene sus causas, y fueron creadas de manera inconsciente cuando niño, cuando joven, bla, 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 uno ya no está tan apegado, está desidentificado de esa situación, de su aspecto de su yo, de su personalidad. Entonces aquí Wood sigue hablando de que el yo tiene una multiplicidad. No hay un solo yo. O sea, hay una ilusión de un yo general que es como un pegamento que pega al otro yo en una especie de sociedad. Pero en el fondo son muchos yoes, una multiplicidad de yoes. Por eso hay un yo que dice quiero cambiar, pero en nuestro interior hay otro yo que no quiere cambiar. El Joy Dispensa habla una cosa súper interesante. Eh, Cuenta la historia de una persona que empezó a leer todos estos libros, libros de autoayuda también. Entonces hablaba de ir superando conflictos que tenían con las personas y que eso lo hacía un ser más pleno, más armonioso, más feliz. Entonces, al leer estos libros dijo, ya, yo quiero ser así, yo quiero practicar esto, yo quiero tener esos logros. Entonces, la señora siempre lo andaba invitando a visitar a su suegra y él detestaba a la suegra, no la soportaba. Entonces, ahí entraba en la contradicción vital. Decía, pucha, yo quiero estar en armonía, yo quiero disolver conflictos, yo quiero tener buenas relaciones, pero cuando voy donde mi suegra me descompongo totalmente. Entonces, una parte de mí quiere esto, mi parte consciente, y mi parte inconsciente quiere todo lo contrario. Entonces ahí hay distintos yoes. Y esa contradicción, como digo, nos quita energía y nos divide, fracciona nuestro ser. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, empezó a cambiarle la información que tenía las células, porque las células también tienen esa información que detestan a la suegra. Se empiezan a sentir mal, se enojan, se ponen nerviosos, se cansa, no tiene ánimo. Y empezó a hacer un trabajo y le cambió la información a las células. Y después incluso se llevaba súper bien con la suegra. Entonces, ese trabajo de ir transmutando algo que no es negarse a sí mismo, traicionarse, sacrificarse, sí, no, es algo a lo mejor más simple. Esa transmutación es posible, sí, se puede lograr con un trabajo. Si la persona dice, bueno, en mi camino, en mi sentido de vida, no entra el que yo le tenga mala a mi suegra porque mi suegra no encaja con mis patrones, con mi identidad, con lo que yo creo que es bueno. O sea, la tontera es mía también, po, porque yo no entro en ningún peligro vital con ella. Ella no amenaza nada en mí, ni mi cuerpo físico, ni mi dignidad, ni mi sustento, nada, solamente me cae mal. Entonces, ahí uno puede, lógicamente, hacer un trabajo, porque el problema es uno. Porque si bien es cierto, hablábamos del amor propio, que es saber decir que no, pero saber decir que no, yo creo que es cuando tiene que haber un riesgo de cosas muy trascendentes o vitales. O sea, cuando una persona realmente está haciendo daño en un sentido, pero no porque me cae mal, eso ya es puro ego de uno. Entonces, ahí amerita hacer ese trabajo.
Entonces, una persona empieza a adquirir fuerza de voluntad verdadera cuando comienza a despertar y a trabajar sobre sí misma, observando sus automatismos, luchando contra su mecanicidad y desarrollando un centro de gravedad interno. Ya, entonces, haciendo ese trabajo se empieza a lograr ese centro de gravedad interior. Es como que de donde deviene todas nuestras convicciones, toda nuestra fuerza, todo lo que ya está integrado. Eso empieza a crear un centro de gravedad consciente. Entonces, aquí está graficado ese centro de gravedad. Cuando no tenemos un centro de gravedad consciente, somos como un barco, una veleta que es tirado para un extremo, para otro extremo, para otro extremo, y las tormentas de la vida nos disparan para donde sea. No tenemos consistencia, no tenemos nada claro, no tenemos fuerza de voluntad, no sabemos hacia dónde ir, no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos favorece nuestro camino y lo que lo impide. No tenemos idea de nada cuando no tenemos un centro de gravedad consciente. Eso somos, un barco de papel. Entonces, la analogía con un barco fuerte, un barco tiene un ancla. ¿Dónde se ancla? En ese centro de gravedad. Tiene unos tremendos remos o un motor potente y esa es la voluntad que ya ha ido adquiriendo. El poder, el poder de decidir. Y más encima sabe para dónde ir porque tiene la brújula súper buena. Características clave de ese centro de gravedad. Unidad interior en formación, compromiso con el trabajo espiritual. O sea, si nosotros estamos en este nivel, en este enfoque, si no hemos logrado un compromiso con el trabajo espiritual, bueno, alguna vez despertará, se desarrollará, o a lo mejor nunca, pero esto que estamos estudiando en esta clase va dirigido a tener más o menos claro y empezar a tener un compromiso con el trabajo espiritual, o si no, como les digo, no sabemos hacia dónde vamos ni lo que es bueno y lo que es malo. El Gurdjieff también hablaba que cuando uno se fija ese enfoque, esa perspectiva, para desarrollar un trabajo interno, empezaba a develarse lo que era bueno y lo que es malo. Entonces, es por ejemplo, si yo voy, estoy haciendo un trámite y yo tengo que llegar a un lugar, todo lo que me impide que yo llegue rápido a ese lugar va a ser malo. Y todo lo que me favorezca llegar a ese lugar va a ser bueno. Entonces, el bien y el mal, que es relativo, que no tiene una existencia real el bien y el mal. El bien del mal es de acuerdo a lo que yo quiero, a mi escala de valores, a mi costumbre, a mi cultura. Ese es el bien y el mal. Para mí lo que es bueno, para otro es malo. Para lo que ese otro es bueno, para mí es malo. Pero cuando yo empiezo a definir lo que es bueno y lo que es malo en mí, cuando tengo un objetivo, un compromiso, algo claro. Entonces, si yo quiero llegar a un lugar rápido, ya aparecen miles de obstáculos o tentaciones que me demoran o no me hacen llegar nunca a ese lugar. Eso es malo. No porque sea malo, porque para el objetivo que me tracé es malo. Y todo lo que me lo favorezca es bueno. O sea, si voy a un lugar y de repente llega un amigo en auto, oye, te llevo ya y llegáis, no, si llegáis en 5 minutos, eso va a ser bueno, ¿cierto? Y si voy caminando y aparece otro amigo y me invita a tomar una cerveza, va a ser malo porque me va a retrasar.
Entonces, interesante que en este trabajo espiritual, cuando uno ya tiene cierta claridad, empieza a aparecer lo que, a definirse claramente en este mundo ilusorio, lo que es bueno y lo que es malo, el bien y el mal para mí. Para lo otro puede ser otra cosa, po. Para otro, tomarse ese shot puede ser lo mejor, ¿ya? Pero analógicamente para mí puede ser malo. Entonces la persona que tiene ya definido ese centro de gravedad permanente ya no se deja arrastrar fácilmente por los vaivenes emocionales, sociales o mentales. Tiene un ancla interna. O sea, lo mismo que estoy diciendo. Y eso empieza a desarrollar el yo real. El yo no nace automáticamente. El verdadero yo. Se necesita crear las condiciones interiores y el centro de la gravedad es una de ellas. Permite que eventualmente nazca y se estabilice el yo permanente. O sea, no nace automáticamente, eso se va desarrollando. Bueno, aquí pasamos a París y el poder de decidir. Él dice que de una perspectiva que mezcla la psicología, la espiritualidad, el psicoanálisis y el poder decidir es crear realidad. Él dice que no se trata de elegir entre opciones, sino crear algo nuevo. O sea, ni siquiera tiene que ver con las opciones que nos muestra la supuesta realidad, sino que uno incluso puede elegir algo que nunca ha vivido, no existe en su experiencia. Entonces, esta decisión auténtica surge de un deseo profundo. Para él, una verdadera decisión no nace de la lógica o el medio, sino de un deseo interno más profundo. Si no está conectada con ese deseo, la decisión pierde poder. O sea, el poder de la decisión es cuando nace de esa misión del alma, de esa visión. Ahí tiene mucho poder, porque nace de una profundidad. No son decisiones superficiales del ego, de gusto, de apetencia, de apego, no, de codicia, de vanidad, no, nace de algo más profundo. Entonces ahí esas decisiones tienen fuerza. Y aquí dice algo que ya hablé, el inconsciente decide antes que tú. Entonces, ¿qué importante para ir adquiriendo ese poder de decisión? La observación consciente cambia el resultado. Tomamos elementos de la física cuántica, sostiene que el observador, nosotros, modifica lo observado, la realidad. Y decidir conscientemente es intervenir en ese proceso cuántico. O sea, para poder decidir bien, hay que observar, tener una capacidad de observación aguda. La decisión como un acto iniciático. Entonces, en este mundo se habla mucho del salto cuántico. Bueno, el salto cuántico o entrar a la nueva era, cuando, como dice Parise, nace de una decisión. No quiere decir que está toda la humanidad ahí esperando el tren que los va a llevar a la nueva era, ingresar a la era de Acuario y va a llegar el tren y todos se van a subir y todos vamos a ir sin hacer nada. No, parece, y como muchos dicen, que ese salto cuántico, ingresar a la nueva era, es de acuerdo a una decisión consciente, contundente y un trabajo interno para llegar ahí. Por eso que él habla mucho de Moisés que iba a ingresar a la tierra prometida y nunca ingresó. Él no ingresó a la tierra prometida. Y así en la nueva era. Hay que sacar un boleto, hay que tener un merecimiento para ingresar.
Entonces aquí vamos a dejar de compartir y ahí, ¿quién puso pobre Moisés? Peque. Ah, se le corta el internet. Edith puso pobre Moisés. Bueno, ¿tienen alguna consulta? ¿Anotaron algo? ¿O algún comentario? Para que no me dejen hablando solo. Miguel, una consulta. Cuando tú hablas de la parte inconsciente, donde están todos estos otros yoes y todo ese tema que uno no capta, esa parte inconsciente, esa parte energética, ¿también es parte de uno o es parte de de otro ente o cómo se conecta con uno? Muy buena pregunta. Mira, como eso fue formado de manera inconsciente, es parte de uno, es una responsabilidad de uno, es como un hijo, pero como no es consciente, se podría decir que no pertenece al yo real. Eso pertenece al ego, Ya. ¿ya? Entonces, nosotros lo alimentamos, nosotros lo desarrollamos, pero esa información en el fondo es falsa, porque no es consciente, ya está en el inconsciente. Entonces, cuando se hace consciente, nosotros liberamos a la esencia, ya que tiene atrapado ese yo, pero esa lógica de ese yo se disuelve, se corrige. Entonces, por lo que hablamos, yo puedo tener un ego de envidia y yo, esa información que se manifiesta en envidia, yo la corrijo, o sea, yo disuelvo esa falsa creencia, esa percepción errada, distorsionada, se corrige y Y como que ese yo desaparecería, ese tipo entonces, de yo desaparece. claro, esa información se hace consciente. Entonces, Ajá. yo, sigo teniendo la información cuando veo gente a lo mejor más exitosa, más guapo que uno, con más energía. Esa información sigue, pero ya es parte de la conciencia. ¿Y cómo funciona la conciencia? Admirando, sintiéndome feliz, Exacto. agradado, pero no con rabia ni con frustración. ¿Ya? Entonces, claro, el ego, esa idea, esas creencias que conforman ese ego, no pertenece a nuestro yo real, a nuestro yo esencial, pero sí es responsabilidad de nosotros. Hemos Pero nosotros creado. las inventamos, ¿no? Nosotros inventamos sus propios yo. Mira, no es que nosotros lo adoptamos, nos identificamos porque esa información puede venir de una percepción externa. Por ejemplo, alguien te puede haber transmitido y tú lo adaptaste, tú lo aceptaste. Por ejemplo, tú a lo mejor eres un chico libre y te hiciste amigo de una persona resentida y empezó a hablar peste de a la gente que le iba bien o de los ricos, por ejemplo. Claro. Y a lo mejor esa idea no venía tú no venía de tu yo interno, sino que tú lo adaptaste, lo aceptaste, lo creíste, te identificaste con esa información y la empezaste a alimentar. Y ahí tu responsabilidad es que tú lo integraste a tu alma y tú lo empezaste a alimentar. Entonces, si tú te querés liberar de eso, ya no tenés que darle más alimento y eso se empieza a debilitar y desaparece, pero reemplazado por otra información consciente. Eso es lo que ocurre Súper. con los yoes. O sea, no estamos hablando de destruir el yo, sino que disolver la falsa creencia
la distorsión en cuanto a información por una información más integradora y que te facilita tu poder interno. Porque en ese caso, una persona que le ha ido súper mal y entonces es muy resentido con la gente que tiene más dinero, no sé, siempre está alejando a personas de su vida que tienen esas características. Entonces, si disuelve esos yoes, a lo mejor, estoy poniendo un caso hipotético así, a lo mejor se va a hacer amigo de alguien y esa persona exitosa lo va a ayudar, le va a enseñar todo lo que sabe, y todo, entonces va a adquirir otras herramientas que antes él mismo rechazaba. Claro. En la política ocurre mucho esto. Pucha, la política es uno de los campos más divididos y polarizado y fraccionado que existe, porque los de izquierda podrían aprender mucho de la derecha y la derecha podría aprender mucho de los de izquierda y entonces empiezan a encontrar todo malo, de un lado o del otro. Entonces no ven algo que va más allá. ¿Alguien más? José Naranjo está durmiendo. Ya, entonces, oye, les voy a pedir que hagan algún comentario en el chat de la clase, algo pongan, lo que sea. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana. Chao, Chao, gracias. chao, chao, Gracias, estuvo muy padre. chao, Edith.